Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a una nueva edición del podcast del Instituto Fe y Libertad. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Sabino, sociólogo, historiador y escritor, quien nos hablará sobre su más reciente publicación, Basta de democracia, una aproximación histórica a la falsificación del liberalismo. En este libro, el doctor Sabino ofrece una reflexión crítica sobre la evolución de la democracia y el liberalismo, analizando cómo el Estado moderno ha distorsionado principios liberales fundamentales, ¿no? A lo largo de esta entrevista exploraremos los temas centrales de la obra y su relevancia en el contexto político actual. Compañeros, en esta conversación que promete ser tan esclarecedora como provocadora. Muchísimas gracias, doctor Carlos Sabino, por acompañarnos una vez más. Gracias a ustedes. Bueno, pues como lo había mencionado, nuestra intención es que hablemos de esta nueva publicación que se titula Basta de democracia. Y, doctor, en tu libro mencionas que la democracia moderna ha sido falsificada, por llamarlo de alguna forma, ¿no? ¿Qué significa este término en el contexto de tu análisis histórico y cómo se manifiesta justamente en la práctica política actual? Bueno, mira, en realidad la democracia no es el eje de mi preocupación. Ha habido gobiernos liberales no democráticos y ha habido gobiernos democráticos liberales y no liberales. Toda la, vamos a decir, todo el debate moderno se centra alrededor del concepto de democracia, pero el concepto de democracia es bastante relativo y es bastante, vamos a decir, bastante dudoso en muchos sentidos. La democracia no es algo consustancial al ser humano ni a los sistemas políticos, más bien al contrario, ha sido ensayada muy pocas veces en lugares pequeños donde podía ejercerse un voto mayoritario. Podemos llamar democrático a cualquier elección, por ejemplo, en un grupo de personas, como el cónclave que ahora se está desarrollando. Es democrático en ese sentido, dentro del cónclave. Todos tienen un voto igual. Pero la democracia como sistema político, la verdad, solo ha aparecido en tiempos modernos como democracia representativa, lo cual depende mucho de la calidad y de la forma en que se elige a esos representantes. Lo que ha pasado es que esa democracia que originalmente prende, por así decir, arranca en países con un sistema bastante liberal, esa democracia entra en un juego perverso entre los electorados y la política. Los electorados pugnan por ofrecer cada vez más. Los partidos, los países, los candidatos luchan entre sí para mostrarse lo más simpáticos posible, lo más confiados posible, lo mejor, con las mejores intenciones, y prometen y prometen y prometen. En general, el que promete más y el que es más, o la que es más simpática, mmm, que parece que va a ser algo concreto o que parece menos corrupto, ese es el que gana. Pero luego tiene que cumplir, y normalmente a veces se puede cumplir, a veces no. En países ricos se cumple y se llega a extremos absurdos como el de gastar dinero público en causas realmente insignificantes o inapropiadas, o que simplemente encubren algún manejo corrupto de contratación innecesaria de personal. Yo estaba viendo una información acá y dame un permiso para poder leer. El Estado guatemalteco, por ejemplo, en este Ujú. momento tiene 3.329 asesores. Dígame si eso es necesario, si un Estado necesita Ajá. 3.300 asesores que gastan 48 millones de quetzales mensuales. Bueno, eso es un poco un reflejo de lo que yo estoy planteando. Hay un gasto desmedido. El gasto en algunos países depende ya de las circunstancias políticas. En algunos países se trata de controlar.
en otros se dispara, y con el mecanismo de la deuda pública, que en el fondo, y eso a veces la gente no comprende, pero no está muy desarrollado en mi libro, la deuda pública es la emisión de bonos para poder emitir dinero, para poder emitir circulante. El gobierno te da a ti un bono por $10.000 y tú pagas los $10.000 y después el gobierno te paga intereses. Ahí se genera una deuda. ¿Qué Ujú. pasa cuando la deuda se hace muy grande y muy abrumadora? Pues se emiten más bonos para pagar los intereses de la deuda. Se puede llegar a un caso como el que había llegado a la Argentina en más de una ocasión, al caso de default, etcétera, porque bueno, el dinero, ¿de dónde aparece? No se puede fabricar así, montar una deuda sobre otra indefinidamente. Algo parecido le pasa a una persona, como si sacara una tarjeta de crédito, la lleva Ajá. y compra otra tarjeta de crédito para pagar esa, en fin. Entonces, ese sistema, esa es la parte económica. Eso ha llevado a un debilitamiento de las monedas. Tenemos una parte, digamos así, política, que es que la gente ya empieza a dejar de creer, sobre todo en América Latina. Eso se expresa de formas muy diferentes. En América Latina se vota a la oposición o se vota un candidato diferente. ¿Diferente en qué? En lo que parece. En el caso de Milei es diferente, sí. En el caso de Ortega también es diferente. Son, pero en el caso de El Salvador es un caso típico en ese sentido. En Europa y en Estados Unidos crece una reacción contra eso y contra la izquierda, pero en el fondo hay una pérdida de valores que es quizá lo más importante y que es un indicio de decadencia civilizatoria, Ujú. cambio de época profundo. Y doctor, en esa línea, aun cuando creo que ya ha venido resolviendo mi siguiente pregunta, es ¿qué le motiva a escribir el libro? Es decir, ¿hubo algún evento o alguna tendencia específica que lo impulsa justamente a abordar este tema? Claro, ya nos estuviste hablando del caso, no sé, de Argentina, por poner un ejemplo, Guatemala, por poner otro ejemplo un poco más cercano, pero más allá de estos dos casos en concreto, ¿hubo alguna otra situación que Sí, consideras como un punto de partida para la discusión del texto? sí, claro que sí. Y algunos lectores, porque ya el libro salió hace poco, pero ya he recibido el feedback de algunos lectores, y algunos lectores me lo han agradecido. Y el detonante, de alguna manera, que me lleva a mí a reflexionar sobre dónde estamos parados, qué gente nos gobierna, Ujú, fueron los encierros y las otras medidas que se tomaron durante la pandemia del COVID-19. Y eso involucró no países supuestamente débiles y corruptos solamente, sino las principales potencias. ¿No? Estados Unidos fue variado por su estructura federal, pero el Canadá, Australia, Francia impusieron medidas prácticamente ujú, totalitarias. Y el problema, y por eso digamos un poco el tiempo que yo reflexioné esto, el problema es que nunca se echaron para atrás. Yo entiendo que alguien se puede equivocar y decir que es encerrado en su casa y después decir, bueno, de verdad no era tan necesario esto. Pero nadie ha dicho nada. Al contrario, hay una narrativa que se trató de imponer a través de figuras como Fauci, Bill Gates, etcétera, ujú, que plantearon que esa era una primera aproximación, un primer caso de otros muchos que podían seguir, lo cual vamos a vivir encerrados, vamos a vivir sometidos. Pero lo importante es que el hecho de que tengan el poder para hacer eso y que la gente lo siga, me dio a mí el punto de partida para la reflexión. Por eso hablo de falsificación del liberalismo, porque se la pasan hablando de democracia liberal como la del Canadá. Pues si no ujú. son democracias liberales, son totalitarismos electivos, que es otra cosa muy diferente. Ujú. Doctor, y aun cuando lo mencionó al inicio de la entrevista, sobre el texto no gira
o sea, utiliza la democracia como un elemento transversal, ¿no? Para analizar otras situaciones, sea el ejemplo que usted acaba de presentar, ¿no? De la pandemia y las consecuencias que de ello se derivan en términos administrativos o estatales. ¿Qué papel o en ese análisis histórico, ¿no? ¿Cómo caracterizarías la democracia en sus primeras etapas, comparándolo, ¿no? Con la forma en la que se practica hoy en día, a propósito de esa falsa, digamos, alucinación de una democracia liberal actual que se disfraza de ello, pero que, como lo mencioné previamente, tú haces un análisis, pues eso, apelando a la historia, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer esta analogía entre la democracia clásica y democracia moderna? Bueno, mira, a pesar de lo simpático que resulte la democracia clásica de Atenas, fue un experimento político fracasado. Duró Ujú, bastante, pero cometió cometió abusos muy seguido, tuvo buenas épocas de florecimiento en la época de Pericles, etcétera. Pero en realidad todos los sistemas políticos han sido más jerarquizados. Entonces, a partir, digamos, de la caída del absolutismo monárquico en Europa, la ruptura que hacen los Estados Unidos y, digamos, la imposición de ideas liberales para controlar a los monarcas. Bueno, se va creando un sistema mixto. Esa democracia funciona hasta cierto punto. No es ujú, democrática por completo. En América Latina, la época de mayor crecimiento, de mayor auge económico, que sacó millones de gente de la pobreza o que atrajo millones de inmigrantes, fue la época de lo que le llaman democracias restringidas, democracias parciales, democracias oligárquicas, etcétera, que eran democracias basadas en un control del voto. Básicamente, no votaban todas las personas. Ese era un punto. Por supuesto, una vez que comienza a abrirse el panorama político y se le deja votar a alguna gente, bueno, ujú, eso, por supuesto, el resto, el que viene inmediatamente atrás, digamos, si se le pide a ti 100 libras esterlinas para poder tener derecho a voto, bueno, ¿y el que pasa con el que tiene 99? ujú, El proceso es imparable. Pero mientras la cantidad de votantes va aumentando, se va perdiendo el control, digamos, de los pequeños grupos, el hecho, cuanta más gente hay, más delegada, más lejana en la representación. Entonces, tú no puedes decir, yo no diría, para ponerlo en términos concretos, yo no diría que la Cámara de Diputados francesa representa realmente al pueblo francés. Y toma, una lástima volver al caso, pero toma el caso de Guatemala. ujú, Y yo le pregunto a la gente con sinceridad, ¿qué piensa de sus diputados? ¿Te representan? La mayoría de la gente va a decir que los diputados son unos corruptos o son unos ignorantes, unos ujú. ladrones o unos serviles de cualquier poder. Pero esa es la gente que está representando y que de pronto promulga una ley, como la ley, como lo que hizo aceptarle a Yamatei los estados de emergencia y todo eso. Entonces, estás sin representación, estás peor casi que en una dictadura, porque realmente en una dictadura tú sabes que está ahí el tipo ese, rodeado Ajá. de tanques y de guardias y de todo lo que sea, y que te impone su voluntad, porque se le ocurre. Acá no, acá ese tipo que se impone su voluntad y hace lo que se le ocurre, es tu representante. Tú no te puedes quejar, no te puedes quejar porque realmente es la misma idea de que tú elegiste a tu verdugo, digamos así. Ujú. Y eso es lo que yo planteo en ese libro. Es un tema difícil de tragar porque la gente vive, Claro. vive rodeada de esa propaganda y pregúntale a la gente que piensa de la democracia que es el mejor sistema y que hay que ampliarlo y que hay que mejorarlo, pero después te dicen que todos son unos brutos y unos ladrones. Entonces, yo quise desenmascarar un poquito todo eso. Así que, doctor, con esta última intervención, de hecho, me venía a la cabeza un autor del que
no solo ha sido como un referente para mí para estudiar, comprender las democracias modernas, que es un francés, justamente Alexis de Tocqueville, que escribe La democracia en América y justamente acuña el término de la tiranía de la mayoría. Con tu respuesta no pude evitar recordarlo, o como cuando estuve en la universidad, cuando estuve en la facultad, eh, tuve un profesor que a modo ¿no? de caricatura expresaba que cada pueblo, cada nación tenía los políticos que merecía, ¿no? A consecuencia justamente de, como tú mencionabas, eran quienes habían elegido a estos representantes. Ahora, ¿consideras que el concepto, por ejemplo, el de estado de bienestar, que es muy propio en nuestra época, ha contribuido a esta distorsión del liberalismo? Claro, fíjate, yo creo que está en la raíz de todo. El estado de bienestar es, bueno, de lo que yo decía antes, es el mecanismo que surge de este sistema de pseudo-democrático que tenemos, porque los electorados buscan más, más beneficios simplemente, no importa de dónde sale el dinero. Si el dinero Ujú, sale de una deuda, pues es problema de los políticos. Es que hay una dualidad en la gente. Yo le puedo culpar a los políticos por las cosas que hacen, pero es la gente la que los elige. Fíjate, ujú. Chávez lo eligió el pueblo por mayoría en una elección limpia, totalmente limpia. Ortega regresó al poder mediante una elección limpia, unas reglas medio amañadas para favorecerlo, pero nada más. Entonces, es la gente la que quiere los beneficios. Ahora, ¿qué va produciendo, Camilo? Y esto es quizá lo que está más atrás, más al fondo de mi planteamiento. El estado de bienestar va promoviendo que la gente, en busca de su seguridad, va perdiendo su autonomía personal. Con tal de tener salud gratuita, acepta que el Estado elija el médico que te puede atender o qué tratamientos valen y qué tratamientos no valen. Con tal de tener educación gratuita, bueno, pues puedes tener esos excesos de la agenda woke que se han producido y se producen todavía. Reniegas de tu libertad, vives entonces de alguna manera como un dependiente. Y ese es el problema que yo diría moral, civilizatorio. En otras épocas estaba el contrapeso de la iglesia, de las Ujú, sociedades privadas, pero ahora ese contrapeso no tiene nada que ver en lo social. El Estado absorbe de alguna manera, por ejemplo, absorbe los partidos políticos, los reglamenta desde la ley. Entonces, tenemos una situación en que se le ha transferido al Estado un poder que es como un poder divino, en el sentido de que el Estado me lo tiene que dar todo. Hay una así. disonancia cognitiva entre esa visión del Estado como algo superior y divino y los políticos como encarnación concreta y pérfida, digamos así, de ese poder divino. Pero básicamente tenemos esa situación y eso es lo que ha promovido y está promoviendo la decadencia abismal de Occidente. Cuando decae una civilización, no es como cuando un país pierde una guerra. Cambia todo, pasan mil y una cosas, las ciudades destruidas, qué sé yo. No, aquí esto no se nota. Aquí se nota en el descenso de la natalidad, se Ujú, nota en esa renuncia a defender tus propios valores, tu propia autonomía. Claro que me van a decir no son todos, claro que no son todos. Ni son todos los países, ni son todas las gentes, ni es en todos los sentidos. Pero sí, y Tocqueville, que tú lo has mencionado muy acertadamente, lo plantea eso. Sí, se aplica a poca gente en circunstancias excepcionales, pero se aplica. Y ujú, esto es, en el fondo, la soberanía. Entonces, la soberanía no es tuya, tú la delegaste a tus representantes. Pero una vez justamente. que la delegaste, ellos quedan imbuidos de un poder absoluto. ¿Por qué? Porque no hay control legal. Yo no estaría muy seguro de eso. No es un problema legal, es un problema cultural, un problema social.
tú dejas que te hagan cosas. Miles de gente esperando que crearan una vacuna, que la crearon así, sin mayor preparación, y miles de gente obligando a que te pongan una vacuna. Y realmente eso es una decadencia cultural, una decadencia que va hacia el colectivismo, hacia un laicismo desenfrenado, en fin, a un ataque que, que en Europa hay, a un ataque a la religión en conjunto, salvo a los musulmanes, por ejemplo. Yo no soy Ujú. budista, ni católico, ni nada de eso, pero no puede ser que una persona la acusen de algo por estar rezando, mientras Ujú. tanto otras personas tienen su mezquita y hacen lo que quieren. Y eso es lo que está pasando en Inglaterra, por ejemplo. Así Entonces, es. y la situación es muy delicada porque no se nota, no se nota. Interesante. Mm, Interesante, doctor, porque aparte, bueno, ya no solo de esa escenificación de los elementos que hacen a la democracia actual, ¿no? Y esa tal vez un poco romantización que hay en nuestras naciones, sobre todo latinoamericanas, me atrevería a decir yo, donde se visualiza esta figura del político carismático, que tiene una buena comunicación con los suyos, reconoce tal vez algunas carencias o dificultades en las naciones y que con ello, bueno, pues se asume como este líder que probablemente tenga las intenciones de ah, instaurarse y de cimentarse, ¿no? En el poder. Ahora, con esto, me gustaría saber qué opinas sobre esa creciente endeudamiento de los gobiernos que fuiste mencionando al principio y su impacto, ¿no? En la democracia y sobre todo en las libertades individuales, porque creo que un caso local que podemos recordar, por ejemplo, para Guatemala, fue las diferentes, digamos, préstamos que se solicitaron durante el periodo de pandemia, se supone con intenciones, bueno, benevolentes como la compra de vacunas, etcétera, o de medicamentos o de camillas, pero que en última instancia no podemos obviar que eso también se traduce en un nivel excesivo de endeudamiento para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo leerías justamente ese claro, endeudamiento que es que para la actualidad? son varios factores encadenados, evidentemente. El endeudamiento viene, algunos piensan que fue un pretexto la pandemia para poder endeudarse. Otros Ujú, más benevolentes pensamos que sí, que creían en las cosas. Pero a todos no les importa la deuda. El gobierno actual entró pidiendo un aumento y se lo dieron nuestros representantes, un aumento de más del 30% de un año para otro. Si la población no crece de ritmo, si la economía no crece de ritmo, ¿por qué el Estado debe crecer a ese ritmo? ujú, Ese es el problema y la gente no sabe lo que es el endeudamiento, no sabe esto de los bonos, no es fácil de entender si no tienes un tutor que te introduzca un poco a todo lo que es eso de las finanzas públicas. Pero realmente la situación de bienestar que tenemos o de relativa estabilidad que tenemos se debe en gran parte a las remesas. Las remesas ujú. son lo que nos dan los dólares para tener una estabilidad en el quetzal. Si no existiera eso, podríamos llegar rápidamente a un caso así catastrófico como llegó a la Argentina y a algunos otros países. En este momento Colombia, Chile han experimentado problemas muy serios. Brasil lo tuvo hace poco. Y la gente se queja de la inflación, pero pide cosas que llevan al endeudamiento. Entonces, mi libro tiene un poco ese sentido. Despierta, abre tu cabeza, date cuenta de que esto no es así como parece, no es una conspiración, es algo peor todavía, es una complicidad tácita. Yo mencioné a este señor Fauci, que era el zar de la pandemia en Estados Unidos y en todo el mundo, el señor, no me acuerdo el nombre de la Organización Mundial de la Salud, que también estaban, están en la misma línea. La línea de la alarma, la línea de la seguridad, la línea de que cuidado, cuídense de esto, que ahora apareció tal plaga, tal enfermedad, tal, todavía no son pandemias, pero
pero alguno de ellos seguramente tiene la mala intención. Alguno de ellos tendrá que ver con los laboratorios que producen las vacunas ineficientes o malvadas, no Ujú, se sabe. Algunos lo harán porque les parece bien y otros simplemente porque lo lleva la corriente y no tienen tiempo ni ganas de pensar en todo esto, quieren ver cosas cómicas y agradables en los celulares. Pero estamos en un quiebre civilizatorio y estamos en que ese quiebre civilizatorio tiene repercusiones geopolíticas. Mm. Fíjate, en este momento que estamos hablando, la tensión entre Pakistán y la India está creciendo. Ambos países tienen armas nucleares. ujú. La tensión en el estrecho de Taiwán entre China, nacionalista y comunista, para decir así. Tenemos una guerra ya en Ucrania, en Europa. Tenemos el problema del Medio Oriente. Eso puede desbordarse en cualquier momento. Entonces, yo termino el libro dando algunos consejos de, porque la idea no es abandonar la democracia como soberanía popular. Nosotros no podemos ahora fabricar un rey o un emperador, ni tiene sentido ni serviría de mucho. La idea es modificar cómo funciona esta democracia. Yo propongo 3 o 4 medidas, no tanto porque, digamos así, las proponga en concreto o porque hay algún partido o algo, no, las propongo para que sepan que yo me doy cuenta por dónde debería ir. Eso lo va a Ujú, decidir la gente, no yo. Pero, ujú, por ejemplo, yo rescato en el libro una institución colonial aquí, que era el juicio de residencia. ujú, Cuando el rey de las Españas nombraba un virrey, ese virrey tenía un poder absoluto, pero ese poder terminaba cuando el rey nombraba otro virrey, normalmente a los 5 o 6 años, parecido a un presidente actual. ¿Y qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que decía la ley? Que luego de terminado su mandato, el virrey debía someterse a un juicio de residencia, donde cualquiera podía acusarlo por cualquier barbaridad que hubiera hecho durante su gestión. Bueno, adaptar algo así, claro, aquí no se podría hacer muy fácil, pero esa es una idea de pensar fuera de la caja. ujú, Los romanos, cuando crearon su república para evitar el poder personal que se convirtiera en un poder como el de un rey, el ejecutivo se lo dieron a 2 personas, 2 cónsules. Y así hay multiplicidades. eh, los venecianos tuvieron una república que duró más de 1000 años, pero tenían como 5 o 6 cámaras diferentes. Y era una estructura muy compleja que variaba con el tiempo, etcétera. Bueno, algo vamos a tener que hacer de ese estilo. O no vamos a una guerra nuclear, no sé. Alguna de las dos ocurrirá. Pues doctor, de hecho usted se adelantó a mí a una de las últimas preguntas que quiero plantearle respecto justamente a su libro, y es que tú ofreces un compendio, ¿no? Como lo mencionaste, de lo que se necesitaría para construir Ajá. un mundo próspero y respetuoso de las libertades individuales. Ahora, ¿cuáles consideras, aunque ya sé que has mencionado algunas, cuáles consideras que son las medidas más urgentes para lograr esos objetivos, ¿no? Mm, Eso depende mucho de los países, fíjate, y de la situación en que se encuentran los países. Países como Argentina, que estaban al borde de la hiperinflación, lo que necesitan primero es reordenar el gasto público, ordenar las cuentas del Estado, eliminar así la inflación o reducirla fuertemente, etcétera. Es decir, lo primero que necesitamos es eso. Lo segundo que necesitaríamos es privatizar de algún modo el ejercicio del estado de bienestar, Ujú, hablando algo así como una sociedad de bienestar. Aquí hay un ejemplo que la gente no dejó que el Estado tomara el control de un orfanato en la época de Arbenz, que lo tenían unas monjitas, que lo llevaban muy bien, pero entonces no querían el control estatal. Bueno, pero ¿por qué no devolver eso? Yo no digo a las monjitas, puede ser a las monjitas, puede ser
a una sociedad de apoyo mutuo, puede ser una compañía de seguros cooperativa. Pero el segundo nivel es eso, desarmar el poder del Estado en la parte social. Pero el tercer nivel, que es el que estábamos recién hablando, el tercer nivel es de modificar el sistema político. Porque si no puede ocurrir como ha ocurrido ya varias veces en la historia, tú tienes una deuda impagable, tú tienes una alta inflación, reformas. Tú tienes un estado de bienestar demasiado absorbiente, lo controlas. Los suecos son maestros en hacer eso. Pero apenas retorna el bienestar, apenas pasa la inflación y vuelve a crecer el país, la gente empieza a pedir de vuelta lo mismo. Entonces hay que... Parece un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, de largo plazo. Para eso me sirvió ser historiador, para verlo, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó? Cuando Argentina hizo unas reformas de libre mercado bastante fuertes hace unos 20, 35 años con Menem. Y la situación se arregló, la inflación bajó a cero y empezó a crecer de vuelta, pero el Estado siguió endeudándose. Y llegó un momento que ya no podía pagar y como había un sistema de dolarización, no había suficientes dólares, se iban en el pago de la deuda. Crash. Se vino el corralito, la gente no podía sacar su dinero, a otra medida totalitaria. Dime si eso no es parecido a lo de un extorsionista que te dice, ¿cuánto tiene en la cuenta bancaria? En 2000, Ujú. usted me Ya da no. tanto. Lo demás le queda para ir comiendo, para ir cambiando de camisa. Bueno, entonces hay que pensar en esos tres niveles, pero del futuro nadie puede hablar. Eso es, son ideas Así que es. se lanza al ruedo para ver si la gente las asume, si van entendiendo. Yo estoy muy contento porque en la presentación de mi libro, que hace unos 10 días hice, había muchos jóvenes como tú, muchas personas jóvenes y lo presentó una persona muy joven, y que están entendiendo que el mundo de los adultos es una especie de mentira, es un embuste que le están haciendo. Ojalá no reaccione como reaccionó mi generación yéndose a la guerrilla marxista. Ojalá reaccione de una forma más constructiva. Bueno, esa es la intención que yo tengo como autor. Pues muy bien, doctor. Una última pregunta antes de cerrar y que creo que es obligatoria, dado que también has dedicado buena parte de tu vida al mundo académico. Me gustaría preguntarte qué papel consideras que juega justamente la educación en la promoción de una, no sé, comprensión mucho más profunda y auténtica de la democracia y del liberalismo, que son los dos temas Ajá. troncales en tu exposición. De la educación te refieres. Así es, así es. ¿Qué papel juega aquí la educación? Bueno, mira, yo pienso que como parte de ese estado de bienestar, la educación se ha pervertido en buena medida, la verdad. El nivel para ir a casos concretos que yo conozco bien, el nivel que tenía un bachiller en 1940, por dar una cifra por ahí, a mitad del siglo pasado, no lo tienen ahora ni la mitad de la gente que tiene doctorado. Y hay un problema que yo se lo decía, hay mucha gente que cree que sí, la educación es una herramienta. Bueno, cierto tipo de educación, porque si queremos promover los valores de autorrespeto, de autoconfianza, de libertad, y se lo damos a maestros que lo que hacen es salir a la calle a protestar para que le den un aumento de sueldo y que son en el fondo sindicalistas y que no tienen ni siquiera el nivel cultural apenas superior al de esos niñitos a los que les enseñan, que no pueden enseñar con el ejemplo porque sus valores son otros, la mayor cantidad de días de vacaciones, la mayor cantidad de sueldo, bueno, ¿qué le vas a pedir a una persona así? Que te muestre los valores de libertad frente a la seguridad cuando esa persona no los respeta. Entonces, la educación en un sentido abstracto, en un sentido filosófico, es la salud, la salida. Pero el problema es que está cooptada por todo ese modelo sindical, estatal, político en última instancia. Entonces tiene que ser una educación afuera de ese marco
sí como la hace la Marroquín, por eso yo estoy ahí. Una educación diferente, que bueno, enseñe otros valores y muestre otros valores. Bueno, Pues, pues muchísimas gracias, doctor. Realmente ha sido una conversación muy amena. Podríamos seguir en sí, ello, pero de se nos verdad. viene el tiempo encima. Así que estamos muy agradecidos, doctor Carlos Sabino, por haber aceptado nuestra invitación, por este diálogo que nos invita justamente a la discusión de tu texto. Esperamos tenerte pues en otras En otras episodios. ocasiones. No, gracias a ti, Camilo, y al Instituto Fe y Libertad por difundir estas ideas. Yo se los agradezco sinceramente. Pues muchas Así gracias. Hemos llegado justamente al que, final de esta enriquecedora conversación con el doctor Carlos Sabino sobre su libro Basta de democracia, una aproximación histórica a la falsificación del liberalismo. Y agradecemos nuevamente al doctor Sabino por compartir, ¿no?, tu visión y análisis sobre esta evolución de la democracia y además sobre el liberalismo. Este diálogo también nos invita a reflexionar sobre el rumbo que han tomado nuestros sistemas políticos y además la importancia, ¿no?, de mantener vivos los principios que fundamentan la libertad, la justicia, por ejemplo. Los invitamos a seguir explorando estos temas y a participar activamente en la construcción de una sociedad mucho más libre, mucho más justa. Así que nada, hasta la próxima edición del podcast del Instituto Fe y Libertad y nos estamos escuchando. Muchas gracias. gracias.